Hola inversionistas, ¿cómo están? Hoy les quería mostrar por qué eh, esta propiedad está buena, pero te tocaría comprarla en efectivo porque no es hipotecable. Te voy a mostrar más o menos la propiedad. La verdad, no pude saber por qué no es hipotecable, pero te voy a mostrar 18 razones por las que tal vez no lo sea. Entonces, para que aprendas eso y para que aprendas que hay veces que tú ves estas propiedades, está muy buena candidata, pero luego cuando vas a ver si la puedes comprar con una hipoteca en un banco, te dicen, el banco te va a decir que no. Entonces hay muchas razones y hay cosas muy interesantes para aprender acerca de esto. Entonces, esta propiedad se ve muy bien. Mira que está bien cuidada, realmente por fuera no se ven grandes daños. Por dentro la tienen bien cuidadita, está bien decorada, tiene un buen patio. No está nada mal. Si miramos los los tamaños están muy bien también. Entonces, eso es una propiedad que se podría convertir de 4 cuartos a 5 y tal vez con un esfuerzo se le pueden hacer 6. Y encima de eso, la propiedad está en un área que no tiene artículo 4. Entonces podrías hacer una casa de acomodación múltiple aquí sin, eh, sin tener que preocuparte por las regulaciones y todo lo que pasa. El problema fue que llamé a tratar de arreglar una visita a esta propiedad, pero me dicen directamente que la propiedad no es hipotecable. Obviamente este precio, 80.000, es porque lo van a vender en remate. Y una de las mejores maneras de vender una propiedad que no es hipotecable es por remate, porque por remate obviamente necesitas el efectivo. También puedes tener financiación, pero normalmente es un remate, en este caso será un remate en que no hay financiación y tienes que tener el efectivo sí o sí. Y no están aceptando ofertas antes del remate, que también se puede hacer, que eso te lo explico en el libro. Em, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones por las que una propiedad puede que no sea hipotecable? Estas son las razones. Entonces vamos a ver esas 18 razones por las cuales esta casa no es hipotecable. Eh, Como les conté, llamé, me dijeron que no era hipotecable, que solamente es un remate con el que se puede comprar por efectivo, con efectivo. No todos los remates necesitan que tengas el efectivo en el bolsillo, puedes usar financiación, pero este sí. No me dijeron por qué, me dijo la chica que me atendió, básicamente no puedo entrar en muchos detalles, ven a ver la propiedad y básicamente en algo que se llama el legal pack de la propiedad, allí tendrías que encontrar por qué no lo es. Entonces, importante que sepas, pero dentro de esas razones es muy probable que esté alguna de estas que vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ser? Primero que la propiedad no es habitable. Eh, no es habitable es básicamente que tú no puedes inmediatamente traer un inquilino. Puede ser porque hay asbestos, pues puede ser porque está lleno de mold, los techos no están bien, tienen de pronto una fuga y está entrando agua cuando llueve. Eso fácilmente se puede ver y si la propiedad es considerada como no habitable, entonces, por ejemplo, no tiene calefacción, eh, todo eso, básicamente un prestamista de los normales no te ayudaría con eso, no te podría ayudar con eso, ¿vale? La segunda, que no tenga cocinas o baños. Puede ser increíble, pero muchas de ellas, hay propiedades que tal vez, de hecho esta semana publiqué un video eh, en las cuales la estaban arreglando, se les acabó el dinero y quitaron cocina y baño y la propiedad quedó ahí. Esa propiedad no es vivible, o sea, quiere decir que no vas a poder
a tener una hipoteca. Una hipoteca de esas que son a 25, 30 años no te la van a dar. Punto tercero, razón tercera por la cual problemas estructurales. Si la propiedad tiene indicios de que se está hundiendo, si los techos tienen indicios que se están cayendo, si tiene las paredes eh, grietas, si por ejemplo las puertas no cierran bien, quiere decir que la propiedad se ha movido. Todos esos problemas estructurales no vas a tener una hipoteca. Recuerda que los prestamistas, como tú lo deberías estar haciendo, siempre están buscando una razón para no prestarte. Ellos te van a prestar un dinero a 30 años y necesitan reducir su riesgo lo más posible. Y dentro del tipo de inversionistas que existen, que te vas a encontrar en Reino Unido, vas a encontrar los de altísimo riesgo, que no te piden tanto, y los de bajísimo riesgo, que te piden demasiado. Entonces tú tienes también que saber, dependiendo de tus estrategias, eh, con cuál trabajas, porque el de altísimo riesgo te va a cobrar más, el de bajísimo riesgo te va a cobrar menos, pero en ese caso, vas a tener que tener una propiedad que cumpla con todos la lista que debe cumplir, ¿vale? Ahí hay extremos de ambos, hay extremos en que hay incluso prestamistas, y eso es importante, que hay incluso prestamistas que ni siquiera te piden planeación aunque la debas tener. Entonces, imagínate eso. Pero, tres primero, vamos a ver al siguiente. Razón número 4, que esta propiedad puede que no sea de construcción estándar. Construcción estándar normalmente son ladrillos, madera, y si la propiedad está hecha de otra manera que no es estándar, que no sea fácil de reparar, que no sea fácil de vender, que es lo que ven los prestamistas, si es una construcción la cual no se le pueden aplicar fácilmente regulaciones para las cuales se pueda verificar que es segura, que se va a estar ahí 30 años después, no te las prestan. De nuevo, los bancos, los prestamistas normalmente, en general, en promedio, quieren que esas propiedades sean fáciles de vender en caso de que te las quieran o tengan que quitar a ti, ¿vale? Punto número 5, Japanese Knotweed. Eso es un tipo de planta que crece muy rápido y que puede causar daños estructurales y que es muy difícil de remover. Inclusive para removerla tienes que llamar a especialistas que vengan a hacerlo y que estén haciendo tratamientos cada cierto tiempo para que no vuelva. Pero si tú tienes esta planta en tu casa, probablemente no te van a prestar a menos de que demuestres que ha sido tratada por una persona calificada. Punto número 6, humedades severas. En inglés y traduciendo el inglés hay dos tipos de humedades: humedades húmedas y humedades secas. No voy a entrar a explicar eso qué significa, pero en general, por ejemplo, como en Inglaterra, mucho de la parte estructural de las propiedades está hecha en madera. Si a esa madera no se le deja la ventilación que por diseño las casas deben tener, y hay muchos sitios, por ejemplo, el piso debe tener maneras de que tenga buena ventilación, los techos que tengan también maneras de respirar para que la humedad que generan los que vienen en la casa o que viene del suelo no empiece a pudrir esa madera, porque se pudre la parte estructural y por eso entonces el activo empieza a ser riesgoso para los bancos. Importante. Séptimo, hundimiento o inundación. Esto ya lo vimos, ya te lo explico un poco, pero si la casa se está hundiendo o si está en un área de alto riesgo de inundación, no te van a dar la hipoteca. Entonces, esa parte, incluso en lo que hacen los abogados antes de comprar la propiedad, se hace algo que llaman los searches, las búsquedas, y en esas búsquedas siempre miran si hay riesgo de inundación. Recuerden que estamos en una isla
y recuerden que eso pasa y que hay áreas de alto riesgo de inundación. 8. El precio. Si la propiedad está más o menos por debajo de los 50.000 libras, no te van a prestar. ¿Por qué? Porque no es ganancia para los bancos, y si es una propiedad por debajo de 50.000 libras, 40.000 libras, más fácil que lo pagues de contado y tengas un buen retorno, pero es complicado que consigas, no imposible, pero mucho más difícil que consigas una hipoteca, ¿vale? Punto número 9, short leasehold. Eso es muy importante y de esa he hablado en videos anteriores. Cuando tú compras una propiedad, el leasehold es básicamente un documento legal cuando compras una propiedad pero no compras la tierra. Y ese leasehold, si tú te vas a ver propiedades, vas a ver que algunos tienen 1.000 años, literalmente 1.000 años de leasehold, o sea, puedes utilizar esa tierra por 1.000 años. Hay otros que solamente tienen 99 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor de una propiedad cae tremendamente si el leasehold está por debajo de 60 años. Cuando ese valor del leasehold está por debajo de 60 años, para tomar una hipoteca, te toca buscar la manera de extender ese leasehold otra vez. Para cultura general, ¿qué pasa si a una casa se le acaba el leasehold? Básicamente esa casa ya no es tuya, esa casa pasa a ser del dueño de la tierra. Entonces, mira lo interesante que es todo esto. Punto número 10. Planeación, building control. Si tú estás utilizando un prestamista que es de los de bajo riesgo, em, y no tienes planeación o building control, te lo van a pedir, y si no lo tienes, no te van a dar la hipoteca. ¿Por qué? Porque planeación y building control quiere decir que el activo es un activo estable y que no es un activo que no va a llegar, por ejemplo, el cónsul a decirte tú estás operando esto ilegalmente, o va a llegar un inspector de building control a decirte túmbeme lo que acaba de hacer, porque definitivamente eso no está con las reglas y obviamente es un riesgo para los bancos. Punto número 11. Comercial. Si tu propiedad es comercial o tiene una parte comercial, probablemente una hipoteca residencial no te la van a dar. Ahora, si está al lado de otra propiedad que es comercial, y esa propiedad representa un riesgo muy claro para tu propiedad, muchos prestamistas no te van a dar la hipoteca. Imagínate, pues. Punto número 12. Si tú vas a comprar un apartamento que está en un edificio muy alto, se te va a complicar la hipoteca. Y si ese edificio, por ejemplo, tiene, si se acuerdan del incendio que hubo del edificio en el Grenfell Tower en Londres, donde los constructores habían colocado un cladding, un aislamiento por la parte de afuera que era combustible, si es de ese tipo, no te van a dar la hipoteca. Tercero, si tu propiedad está en una zona de council area, puede que no tenga la hipoteca. ¿Por qué? Porque las zonas de council area, normalmente, muchísimas de ellas, eh, son de personas que tal vez, y no estoy diciendo que todas, tal vez no cuiden sus propiedades como las cuidaría un dueño. Entonces, eso lo miran en términos del riesgo y también se puede complicar. Número 14, que la propiedad no tiene un título registrado. Y esto pasa hoy en día, lo vi hace una semana, que están vendiendo una propiedad y en la descripción dice no tiene título, el título está siendo registrado. Entonces, son propiedades que muchas veces las ha tenido una sola persona por muchos, muchos años, no ha sido registrada. Entonces toca registrarla antes de que el título pueda pasar a ti. Obviamente, si el título no existe, no te pueden pasar nada. Entonces, eso es algo de lo que hacen tus abogados, buscar el título, el número de título, aquí está el nombre del título, y para que ese título sea registrado a tu nombre una vez ya la compra de la propiedad esté lista. Número 15. Flying freeholds. Esto es algo un poco raro, un poco extraño, pero si tu propiedad tiene un pedazo, tu propiedad es un freehold y tu propiedad tiene un pedazo que de pronto, digamos, es un balcón, o de alguna manera está diseñada que parte de esa propiedad está por encima de otra propiedad, un balcón hacia un lado, o de alguna manera es raro, pero existe. Entonces, básicamente, te va a ser complicado
obtener una hipoteca, porque eso es lo que llama un flying freehold, que quiere decir que básicamente que esa parte de la hipoteca, perdón, de la propiedad está encima de la propiedad de alguien más. Entonces eso hace que sea un riesgo para los prestamistas. Todos estos conceptos son muy importantes y de hecho este video te va a ser bastante útil porque te vas a encontrar con muchas de estas cosas en el camino. Entonces es interesante que sepas. Y para finalizar, los últimos tres puntos. El punto número 16, alta renta de tierra. Cuando tú compras un leasehold, ¿vale? Y por eso es importante y por eso trato de no comprar leaseholds. Cuando compras un leasehold, el dueño de la tierra en el contrato de leasehold te habrá puesto cuánto te va a cobrar anualmente por ese precio, por esa renta de la tierra. Algunas veces son 5 libras por año, otras veces pueden ser mucho más y puede estar dentro del contrato que esa renta cada cierto número de años va a incrementar. Y si esa renta se incrementa, se incrementa y se incrementa muchísimo, entonces esa propiedad no es buena para un prestamista. Entonces por eso es bueno también que trates de buscar propiedades que sean freehold. Número 17, restricciones. Las restricciones, en inglés covenants, son unas notas que dejan en la propiedad, en el título de propiedad, donde a veces solo cierto tipo de personas pueden vivir en esa propiedad. Entonces, si tú vas a utilizar esa propiedad para algo diferente, algo que está restringido por esos covenants, entonces la hipoteca no te la van a dar. Entonces es importante que aprendas eso y eso lo puedes buscar mucho también en la parte de los remates y los paquetes legales, los legal packs de los remates, donde estas restricciones a veces aparecen. No todo el tiempo, pero a veces aparecen y a veces tiene que ver con propiedades muy viejas, con propiedades que también tal vez estén con el cónsul. Son cosas muy raras, pero puede pasar. Y finalmente, número 18, la propiedad que estamos viendo puede que no sea hipotecable porque tal vez esté dentro de algún cambio que está trayendo un plan de desarrollo. Puede ser una nueva carretera, puede ser algo con los trenes, o sea, algo que puede ser que le afecte, algo que pase por debajo, algo que le afecte tanto que realmente la propiedad tal vez no la puedas rentar o que, eh, por ejemplo, no sé, un cambio de área, donde esa área se vuelva de industrial cuando fue residencial. Todo eso puede pasar. Entonces, esas son las 18 razones por las cuales la propiedad eh, que vimos puede que no sea hipotecable. ¿Cómo saberlo? Ir a buscar el paquete legal de la propiedad y averiguar, pero pues ojalá que estas 18 razones te abran un poco la mente de por qué cuando tú estás esperando comprar una propiedad y haces una oferta, que ya sepas por adelantado qué tipo de financiamiento necesitas, ¿vale? Entonces, un abrazo, espero que te haya gustado este video, dale like, compártelo, suscríbete si estás viendo esto por YouTube y nada, nos vemos pronto. Un abrazo, chao, chao.